Se trata de Fabiana Túñez, es especialista en políticas públicas contra la violencia de género, fue directora del Instituto Nacional de las Mujeres y es una de las fundadoras de la Casa del Encuentro. Fabiana, bienvenida. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a vos. Mira, te invito a ver un tape que es cuando habla Javier Milei, que es un dirigente político, pero que dice algo que disparó todo un debate alrededor de la necesidad o no de tener Ministerio de la Mujer. Es esto. Y una de las cosas... Mi Ministerio de la Mujer. Claro, y una de las cosas que termino complementando es, yo no voy a estar, o sea, yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre, o sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. O sea, yo digo, no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celestes. Es decir, yo no voy a, no le voy a conceder nada al marxismo cultural. De esto ya saben que el Ministerio de la Mujer, pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. Ministerio de la Mujer, pista. La única igualdad que hay, la igualdad ante la ley, cosa que es cierto, la igualdad tiene que ser ante la ley. Pero Debería haber igualdad. Pero no hay igualdad. No hay igualdad y ese es uno de los temas. Yo creo que lo que tenemos que debatir hoy en día es qué políticas públicas proponemos, porque tirar bengalas y bailar el rock and roll no le mejora la vida a las mujeres. La realidad es que hoy nos están matando una mujer cada 25 horas. Hay violaciones grupales. Tenemos a Marcela López desaparecida, a Guadalupe Lucero desaparecida. Tenemos víctimas de trata para la explotación sexual, que en su gran mayoría son niñas menores de edad. Entonces yo lo que creo es que hay que dejar de banalizar y generar ese prejuicio que se expresa. Nadie está en contra de nadie. Acá estamos a favor de que los derechos de todas, de todos sucedan, pero para que sucedan hay que tener propuestas, hay que tener acciones. ¿Hay que tener ministerio? Yo creo que el tema del ministerio o no ministerio, nosotros tuvimos en la gestión, no teníamos ministerio. Hay un instituto. Había un instituto en el gobierno de Mauricio Macri y la realidad es que pudimos hacer 2 planes nacionales, pudimos complementar un montón de cuestiones. Evidentemente hay críticas para hacerle a este ministerio. Claramente que hay críticas, pero de ahí a decir que la única política pública que se propone es cerrar de un organismo, como también propuso cerrar, explotar el Banco Central. O sea, todos esos efectos especiales no sirven para mejorarle la vida a las mujeres. Yo te cuento, en Argentina, por ejemplo, hay un pueblo en Santiago del Estero donde la hija mayor es la esposa del padre, la segunda esposa del padre. Hoy vimos cómo después de 8 años detienen al presunto asesino de Lola Chomnales. Entonces, ¿sabés lo que pasa con todos estos discursos? Tantos años que hemos luchado, muchas y muchos, como vos bien decís, porque acá nadie censura a nadie por si tiene una determinada... Acá tenemos que estar mujeres y varones unidos para luchar contra las desigualdades, para que se cumplan las leyes, para que haya acceso a justicia y porque la verdadera inclusión pasa por tener justamente acceso no solamente a lo que estamos planteando, fundamentalmente acceso a justicia, sino estamos viendo el caso del jugador de Boca, que sí, se naturaliza de los dichos del señor, de Riquelme. ¿Y sabes qué es lo que más me duele, Daniel? Que después de tantos años de lucha, los femicidios de mujeres volvieron a las páginas de policiales. Y los que hablan en los canales de televisión sobre los femicidios son los que trabajan policiales. Y es un tema social, porque detrás de cada mujer víctima de violencia de género hay toda una sociedad víctima. Entonces, creo que tendríamos que ser un poco más cuidadosos a la hora de hablar. Yo, sin sumarme, por supuesto, a esto que lo que dice Milei, si el ministerio él dice que no, otro dice que el ministerio sí. A mí me tocó hacer una nota para el diario La Nación hace 2 años, hablé con vos esa vez, recuerdo, sobre el asesinato de Úrsula, una chica joven de la ciudad de Rojas, que el novio, que era un policía, que tenía una orden de restricción, que es un papel firmado por un fiscal que dice que no se puede acercar, se acercó y la mató a puñaladas.
Esa nota, que creo que se titulaba El Calvario de Úrsula, por todo lo que ella había vivido hasta ser asesinada, mostraba una falla en el sistema que no se va a solucionar con ministerios y congresos y con seminarios, sino con herramientas para tener, para que tengan los fiscales, capacitación para que tengan los policías, para que tengan botón de pánicos en todos los pueblos, en todas las comisarías, para que haya personas capacitadas en el Poder Judicial y en la Fuerza de Seguridad para tratar un caso de violencia de género, para evitar que una chica como esta joven Úrsula de la Ciudad Roja sea asesinada. Yo lo que contaba en esa nota era el derrotero de esta chica hasta ser asesinada. Entonces cuando te dicen, no, tenemos ministerio, la verdad que a mí ese ministerio no me soluciona todos estos problemas. Ahí es donde hay que hacer política. El tema es que cuando vos tenés un funcionario o una funcionaria, lo que se espera de ese funcionario es que sepa de qué está hablando y que sepa de definir prioridades. Claro. Si vamos a definir las prioridades de los países nórdicos en un país donde las mujeres, el 50% no terminan la escuela secundaria, donde no hay acceso al agua, a la cloaca y a un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad, tanto jurídica como física de las mujeres, entonces evidentemente lo que tenemos que hacer es exigir políticas públicas acordes, porque las tuvimos. Ahora, si vos me preguntás, ¿en 4 años vamos a terminar con la violencia? No. Tenemos que hacer un programa como el que estamos haciendo desde la agrupación Las Julietas, que es un programa 2023-2030. Necesitamos sostener una misma política pública, por ejemplo, planteando una ventanilla única para casos de violencia de género, donde la mujer sea atendida por profesionales del derecho, de la psicología, del trabajo social, también la parte de salud, donde esa mujer no se tenga que desplazar. Vos me enseñaste que una mujer que vive en una casa, un hogar donde es víctima de violencia de género de su marido, su pareja, una vez que decide salir de ahí a hacer la denuncia, si no es atendida correctamente, ya se pone en riesgo por el solo hecho de hacer la denuncia. Y todo el tiempo que tarda en actuar la justicia está a favor del victimario, no a favor de ella. Vos siempre le explicaste esto. Bueno, digo, para eso hay que generar políticas que sean más de campo, ¿no? Pero para eso hay que tener funcionarios y funcionarias que sepan del tema, que no solo vivan de sacarse fotos y hacer anuncios que nunca se cumplen. ¿Esto hace Gómez Alcorta? Esto es lo que hace el actual ministerio, pero eso no quiere decir que no tiene que haber ministerio o sí tiene que haber ministerio. El ministerio fue una lucha no de este gobierno, el ministerio fue una lucha de muchos años del movimiento de mujeres, así como fue el derecho al voto, el derecho a poder estudiar, un montón de derechos que fuimos adquiriendo las mujeres. El tema pasa por dejar de mentir, dejar de hablar cháchara, como digo yo, porque ahora hay muchas especialistas en estos temas, pero cuando vos ves las medidas concretas, como por ejemplo el programa Acompañar, que no se cumple y es manejado nada más que a través de un sistema punteril, o por ejemplo distintas cuestiones que se van dando, tenemos que generar conciencia en la sociedad. El Ni Una Menos no terminó, así como la pandemia no terminó, bueno, Ni Una Menos no terminó. Entonces, dejemos de hablar de estos temas como si fueran temas de segunda. Vos fíjate, en la agenda de los partidos políticos ni se habla de este tema, porque parece que tiene mal rating. Sí. Pero nos asombramos cuando hay una violación grupal en Palermo, o nos asombramos cuando desaparece una niña. ¿Estuvo ausente en la campaña, en la última campaña electoral, el tema de violencia de género? Totalmente, totalmente. Y creo que justamente porque hoy por hoy hay sectores que pretenden ridiculizar las luchas que tienen que ver con derechos. Esta lucha no es contra los varones, esta lucha es a favor de que no sigan muriendo mujeres, que no sigan muriendo niñas. Detrás de todos los femicidios que tenemos hay hijos e hijas que quedan sin madre, obviamente, claro, y en muchos casos también sin el progenitor. ¿Qué pasó durante la pandemia? Que es un tema que también ustedes han tocado mucho. En esa etapa de encierro, donde las familias estaban encerradas, no se podía salir a trabajar, no se podía socializar, puertas hacia afuera. ¿Creció la violencia de género?
Creció la violencia de género, fíjate que tenemos una mujer cada 25 horas asesinada, crecieron las denuncias a pesar de las trabas que tenían muchas veces las mujeres. Yo estoy trabajando mucho en Escobar y en Escobar son 350 denuncias por día las que se hacen en la comisaría de la mujer. Yo quiero ver qué candidatos hablan de estos temas, porque estos temas también impactan en la calidad de vida de la sociedad, en la calidad de vida, de qué manera afecta la pobreza doblemente a estas mujeres que no tienen acceso a la educación, que no tienen políticas de cuidado correctas. En definitiva... Aunque la violencia de género está incorporada en todos los estratos sociales, ¿no? También, Por eso decía, daba el ejemplo de Palermo claro, y te daba el ejemplo de Santiago del Estero. Claro. O sea, Guadalupe, la niñita desaparecida, que todavía sigue desaparecida, fue de la provincia de Buenos Aires. Marcela López desapareció en Santa Cruz. Nadie las busca. Tenemos un ministerio que no presenta amicus curiae, que no actuó en el caso de Alperovich, por ejemplo, ni se pronunció. No se pronunció en la época de la pandemia de las mujeres huichis que tuvieron que ir a parir al monte porque nadie... les querían sacar sus Formosa, hijos. eso, En sucedió en Formosa, Formosa. sí. En Santiago del Estero pasó otro tanto. Nada dijo de Abigail. Pero sí tomó mucho partido, por ejemplo, por Milagro Sala. Bueno, ella fue abogada de Milagro Salas. La Gómez Ella Acorta no es fue abogada. especialista en los temas de género. Ella es especialista en temas de Milagro Salas, derechos humanos. Ella viene de ahí, no viene de atender, como mucha gente, en el caso mío, de atender mujeres de carne y hueso, escucharlas llorar, saber lo que les pasa cuando la justicia no le quiere tomar una denuncia, saber de qué manera el acceso... Porque una cosa es acceso a la justicia y otra cosa es acceso a justicia verdadera. Entonces, tenemos que dejar de titular, tenemos que dejar de tirar bengalas y sí tirar claramente propuestas. Si es el ministerio o no es el ministerio, lo que sea, pero el ministerio fue la lucha de muchas mujeres, no solamente de un sector político partidario, porque esos son todos los prejuicios que hay. Se cree que todas las mujeres que trabajamos en el tema de violencia de género, derechos humanos de las mujeres, pertenecemos a un mismo partido. Es una causa de derechos humanos. Somos muchos y muchas los que no vamos a permitir que también secuestren la lucha de las mujeres. Leandro tiene pregunta para vos. Además de las mujeres, hay otro colectivo muy golpeado por la violencia y por la pobreza, como son los niños. Casi 6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina y a veces mucho no se habla de esa problemática porque los niños no tienen voz para defender sus derechos. ¿Cómo se podrían formular políticas públicas para proteger también a ese colectivo, Fabiana? Fundamentalmente teniendo una política de infancia activa. La realidad es que hoy por hoy tenemos la defensora de los derechos del niño, niñas y adolescentes a nivel de nación, que durante muchos años estuvo vacante y en ningún momento se ha escuchado, ni siquiera si yo te pregunto el nombre, a lo mejor vos lo sabés porque sos periodista, pero la sociedad no lo sabe, que no ha hecho absolutamente nada en política pública dirigida a la infancia. Y la infancia, por ejemplo, en el caso nuestro de violencia de género, los niños y las niñas son las víctimas colaterales que tiene un impacto en el desarrollo de su vida. Entonces, es muy importante que la próxima gestión focalice políticas públicas y propuestas en infancia, en discapacidad, en mujeres, en diversidad, pero fundamentalmente en todos aquellos aspectos que hoy, tercera edad, por ejemplo, si vos escuchás dónde están los derechos de las personas de la tercera edad, no hay política pública, más allá de dar un PAMI. Y la realidad es que hay que hacer todo un trabajo. Entonces, desde nuestro humilde aporte, desde las Julietas, estamos trabajando en una estrategia nacional para el fortalecimiento, para la erradicación de la violencia de género. Y cuando hablamos de las violencias, involucramos todos los sectores, la juventud. O sea, hay temas que no podemos seguir mirando para otro lado. Entonces, es muy bueno tu análisis. Hoy hay niños y niñas que además de vivir en la pobreza, viven
hackeados por la violencia en sus casas, la violencia en la calle, la violencia narco. O sea que no podemos tener una defensora de la niñez a nivel nacional que no se le conozca ni siquiera la cara ni cuál es su propuesta. Te hago la última, Fabián, agradecemos mucho Perdón, tu visita. que No, yo te conozco. Me tocó viajar a principios de los 2000, en el año 2000-2001, a Madrid, y había una campaña contra la violencia de género. Y vos veías murales, bueno, sobre todo en las paradas de colectivo, de buses, de caras de rostros de mujeres golpeadas, fotos reales de mujeres que habían denunciado. Y eso era la violencia de género. El gobierno explicaba en ese momento que querían mostrar con total crudeza las consecuencias de la violencia de género, con una forma de tomar conciencia. Esto fue hace 20 años en España. España sigue teniendo problemas de violencia de género, no lo solucionó. En la Argentina nunca hubo una campaña así tan dura, tan fuerte, tan drástica como para mostrar eso. ¿Sirven eso? En realidad... Me pregunté porque a mí me pareció efectivo, pero hay que ver si... Me parece que en España no fue tan efectiva tampoco. No, en España fue efectiva, porque mantuvieron una misma política pública durante 10 años, Sí. que no solamente abarcaba las campañas publicitarias, sino toda una serie de políticas públicas. ¿Sabés cuánto bajaron los femicidios en España en 10 años? Y aún sigue siendo una barbaridad, un 50%. Nosotros lo que estamos proponiendo es que hagamos el mismo camino que hizo España, con políticas públicas activas, reales, concretas, para llegar a un momento en que se va a erradicar. Pero como es una cuestión cultural, Daniel, y vos lo sabés, va a tardar mucho tiempo. Y no puede ser que todo lo que habíamos hecho desde el instituto, que fue mucho, después lo tiraron por la borda. Sí, tampoco sirve concientizar a los concientizados. Hay que ir por quienes no toman esto como seriamente, ¿no? Te dejo una La violencia. postilla más. Dale. Una cosa es hacer política pública para determinadas provincias o capitales, Sí. y otra cosa es hacer política pública en el interior del interior del interior. Para eso hay que embarrarse los pies. Tenés que ser una funcionaria que camine por el país. Fabiana, gracias por tu visita. Un gusto Gracias a vos. tenerte en el programa.